Ahora bien, continuando con lo que tiene que ver con el concepto de sistema de ciudades. Sellis en 1988 define un sistema de ciudades como un conjunto de objetos, entiéndase esos objetos como las ciudades, más las relaciones directas entre los atributos, entiéndase en atributos como propiedades de esos objetos o las propiedades de las mismas ciudades. Es un concepto simple, pero que reúne tres características fundamentales entre ellos y que hacen que funcione como un sistema, o que las ciudades funcionen como un sistema. En el caso de los objetos, al que Sellis hace relación, son las ciudades. Los objetos son las ciudades, las distintas ciudades que están sobre el espacio. En el caso de las relaciones son las posiciones relativas, entiéndase estas como relaciones estáticas, y las interacciones, entiéndanse en estas como relaciones dinámicas que comunican y dan cohesión al sistema. Es entender eso, ese primer punto es muy importante. Las relaciones son las que comunican y dan cohesión al sistema. En el caso de las posiciones relativas o de las relaciones estáticas, en los sistemas urbanos, estas posiciones o relaciones estáticas se refieren a las posiciones que tienen las ciudades dentro del espacio geográfico, entendida esta como la distribución horizontal o la distribución geográfica de ciudades. También se refiere al número de ciudades en cada tamaño, perdona ahí el error, es tamaño, el número de ciudades en cada tamaño, conocido eso como distribución vertical o jerarquía urbana, y a los componentes funcionales que tienen una base económica y se denominan como función regional o función urbana. Esos tres elementos, distribución geográfica o posiciones de las ciudades, conocida como distribución horizontal, jerarquía urbana o conocida como distribución vertical, y la función urbana, también conocida como la función regional, son tres elementos que forman la estructura del sistema de ciudades. Esos tres elementos son la estructura del sistema de ciudades. Y esta estructura del sistema de ciudades es aquella que permanece un tanto menos invariable, es decir, un tanto menos dinámica que los flujos. En el caso de las relaciones dinámicas, son las interacciones que están asociados a los intercambios y los flujos. Esos pueden ser intercambios de información, de personas, de bienes y servicios, de productos financieros, entre otros. Y estas relaciones dinámicas son las que organizan el funcionamiento del sistema. Retomo, en primer momento, las relaciones estáticas son las que estructuran el sistema y las relaciones dinámicas son las que organizan y dan funcionamiento al sistema. Estos puntos, entender estos puntos es fundamental para el siguiente tema, porque el siguiente tema hablamos de esto, son de estos puntos específicamente. Ahora entramos en el segundo apartado de esta clase, que está asociado con la teoría general de sistemas y las propiedades de la teoría general de sistemas. Esto se asocia a cuatro elementos fundamentales. Uno, el concepto de sistema es contrario a un fenómeno aislado. Es decir, cuando hablamos de sistema de ciudades, hablamos de una totalidad, hablamos de un todo
que puede ser una unidad, pero sigue siendo sin dejar de ser una totalidad. 2. Es un intento por abstraer y formular los principios básicos o las propiedades que generan los sistemas. En este caso, utilizamos la teoría general de sistemas para determinar determinar cuáles son los principios elementales que van a regir el sistema de ciudades. Ya sabemos cuáles son esos principios que hemos ido hablando. 3. El uso de estos principios es útil para derivar hipótesis y analogías. Se derivan hipótesis ¿en qué sentido? En que, viendo el funcionamiento de la estructura del sistema de ciudades y de los flujos que se generan, podemos establecer analogías y derivar ciertas hipótesis al hablar del crecimiento de esos sistemas. Si es un sistema abierto, si es un sistema cerrado, y cómo es ese crecimiento diferencial entre ellos. Y cuarto, la teoría general de sistemas es un intento por generalizar principios básicos para cubrir numerosos sistemas. En el caso que nos compete a la asignatura, nosotros utilizamos los principios básicos que permiten hacer análisis de cualquier sistema urbano. Recordemos que todo sistema urbano, toda ciudad tiene particularidades. Si la ciudad tiene particularidades, los sistemas urbanos también tienen particularidades. Entonces, esos principios nos permiten cubrir todas esas particularidades en una sola, reunirlas. Es decir, podemos aplicar estos estudios de sistemas de ciudades a cualquier sistema urbano que exista. ¿Por qué? Porque la respuesta va a ser o va a estar influenciada por el comportamiento de ese sistema y no estamos influyendo en mayor medida sobre su comportamiento. Todo sistema tiene un tamaño expresado en el número de elementos que lo componen, expresado en, por ejemplo, en el número de ciudades. Tiene un grado de apertura. Estos pueden ser abiertos o cerrados a redes internacionales. Tienen un determinado equilibrio y esto varía en función o cambia muy poco de un periodo a otro en función de su estructura jerárquica, es decir, tiene mucho que ver con la estructura, la distribución vertical, se mantiene ese equilibrio de distribución vertical. No es que no varíe, sí varía, pero va más o menos a manejar la misma tendencia. Tiene un determinado grado de complejidad en las relaciones, esto es lo más difícil, las relaciones son complejas por naturaleza. Tiene grados de respuesta ante qué, ante cualquier situación que presente ese sistema. Tiene un grado de madurez, esa madurez viene dada por ese carácter histórico que tiene el sistema. Tiene una forma, función de si es lineal, si es concéntrico, si es espina de pez, si es radiocéntrico, si es disperso, tiene una forma, tiene unos límites, tiene un ambiente o ámbito político-administrativo, social, cultural, económico, etc. Generalmente se maneja el político-administrativo. Tiene una función, tiene una dinámica, tiene un crecimiento diferenciado y este crecimiento está asociado a esos grados de apertura también. Tiene un grado de integración y densidad de flujos. En función de mientras más complejo sea o mientras mayor sea la densidad de flujos, habrá un mayor grado de integración del sistema. Entonces, estas propiedades son análogas a cualquier tipo de sistema. En este caso yo estoy haciendo ciertas analogías con los sistemas urbanos, pero estas propiedades son adaptadas a cualquier tipo de sistema. Entramos en el punto 3, que tiene que ver con esos elementos de análisis del sistema de ciudades. Y cuando hacemos estudios sobre los sistemas urbanos, lo primero que hay que pensar es
qué constituye o qué es lo que constituye un sistema urbano. Y sabemos que lo que constituye un sistema urbano son las ciudades. Ese es el primer elemento que los constituye. Luego los constituyen las relaciones que se establecen entre ellas. Pero si no tenemos ciudades, no tenemos sistema urbano, no tenemos sistema de ciudades. Entonces, lo primero que hay que analizar son las ciudades. Y en este caso se hablan de atributos de las ciudades. Por allá Precedo hablaba de los atributos, Celis también hablaba de los atributos. Y los atributos son las propiedades o las características que poseen las ciudades y que éstas las puede recolectar en levantamientos, levantar y resumir en matriz de atributos. Ferrer en el año 92, en 1992, señala que dentro de esos atributos que tiene la ciudad pudiesen estar datos de población, tamaño, composición por edad y sexo, tasa de crecimiento anual, origen, movimiento natural, etc. Información acerca de bienes y servicios básicos y no básicos. Estadísticas residenciales, lugares de residencia, datos de los habitantes sobre la estructura socioprofesional, es decir, niveles económicos, clases sociales, información sobre empleo, número de empleados, en qué tipos de empleo trabajan, dónde se localizan, si son subempleados o están. Ferrer habla de paro porque este es un autor español y en España paro significa desempleo. Estoy en el paro, es decir, estoy desempleado. Y las migraciones pendulares que se pueden generar de un lugar a otro. ¿Qué son migraciones pendulares? Para los que no saben. Las migraciones pendulares son aquellos flujos que se generan, son aquellas migraciones que se generan de un lugar a otro, pero con retorno. Es decir, de Ejido a Mérida hay migraciones pendulares. Gente que vive en Ejido, pero que emigra a la ciudad de Mérida por asuntos de trabajo y luego regresa a Ejido. Esas son migraciones pendulares. Funcionan como un péndulo. Van y vienen, van y vienen, van y vienen. Por eso se llaman pendulares. Estructuras físicas asociadas con los ambientes de stock residenciales, como en cuanto a si hay urbanizaciones, cuántas urbanizaciones hay, de qué tipos, multifamiliares, unifamiliares, las redes de comunicación, transporte carretero, metro, automóvil, que tiene que ver con el transporte, desplazamiento de personas y cosas, y las migraciones. También se incluyen dentro de los transportes. Conseguir para nosotros datos a esos niveles de detalle es difícil en estos momentos, pero no imposible. Eso no quiere decir que si estos no son categorías sine qua non, es decir, son categorías que se proponen, pero no en sí tienen que hacerse todas, porque si no se tienen datos, no se pueden inventar tampoco. Son categorías que existen, que se pueden tomar, y en función de los datos que se tomen, yo puedo, eso me va a dar cierta movilidad o me va a restringir el estudio a parámetros muy pequeños. Todos estos datos se pueden resumir en una matriz de datos, una matriz de atributos, donde hacia este lado colocamos los atributos, hacia este lado colocamos todo lo que tiene que ver con los atributos, las locacionales, la ubicación, latitud, longitud, superficie, demográficas, talla, es decir, tamaño de población, población por edad, las económicas, población económicamente activa, y si se quiere desglosar, activas por ramas de actividad, población económicamente inactiva, población ocupada, población desocupada, una infinidad de atributos que tienen las ciudades. Y de este lado se agregan las ciudades. Ciudad 1, ciudad 2, ciudad 3, ciudad 4, ciudad 5, 6, 7, 8, 9, 10. La cantidad de ciudades que se estén analizando. El orden no importa en este punto. El orden no importa. Para otro punto, cuando se analiza estructura, este orden sí importa. Pero eso ya lo veremos más adelante cuando hablemos de la estructura.
Todo esto podemos resumirlo aquí. En el siguiente video vamos a continuar hablando sobre